Vamos a continuar, chicos, a partir de lo que vimos la clase pasada. Les voy a pedir que por favor hagamos silencio y pongamos atención. Recuerden que vamos a ir haciendo pausas para que podamos ir avanzando en las cosas que vamos a ir aplicando. La clase anterior ya se les mostraba cómo crear componentes. Componentes bastante básicos, obviamente. Por ejemplo, teníamos el componente Header1, Hello World App, teníamos el Hello World Apps en formato clase. Y teníamos, bueno, el componente principal, que es el que estamos trabajando, el app. Como son componentes básicos, pues obviamente no teníamos la necesidad de crear ninguna estructura compleja en el que vayamos importando y exportando. Pero como esta es una práctica, pues obviamente la intención era solo que ustedes pudieran ver cómo se creaba un componente tipo función, cómo se creaba un componente tipo clase. Hoy vamos a ir creando componentes, ¿verdad? Componentes un poquito más complejos. Vamos a ir creando toda una arquitectura de aplicación para poder hacer el llamado de estos componentes y vamos a irlos utilizando dentro de nuestra aplicación. Recordemos que para poder correr nuestro proyecto debemos de abrirlo, en este caso con Visual Code, y desde la terminal de Visual Code debemos de correr el comando npm start. Recuerden que en algunos casos el Windows o el Visual Code no tiene permisos para crear o ejecutar programas. Eso ocurre porque algunas veces se ponen, los usuarios que ustedes están utilizando no tienen los privilegios requeridos. Entonces se debe hacer con el PowerShell, corriendo como administrador desde el Windows, que es básicamente el PowerShell o la línea de comandos de Windows, o por palabra el CMD. Entonces voy a correr la aplicación para que veamos en qué punto estábamos. Obviamente, una vez que se corre el npm start, se va a abrir nuestra aplicación. Vamos a cerrar ese montón de cosas que tengo abiertas. Y recordemos que por el momento, dado que no es necesario estar utilizando un ambiente Android, sino que podemos correr, por lo menos mientras estemos viendo estas características básicas, podemos correr directamente desde el browser. Entonces vamos a usar el comando o la opción Run in Browser. Voy a dar clic acá y obviamente eso me va a abrir lo que sería, va a haber un proceso de compilado y esto va a abrir lo que sería nuestra aplicación en el modo web. Como este modo web, pues obviamente utiliza toda la pantalla, y lo que hay que hacer es simplemente cambiar el modo utilizando el inspector, y utilizando el modo de vista de un móvil para que podamos verlo específicamente cómo corre dentro de nuestra aplicación. Ok. Diga. ¿Cómo no? Ahí tenemos. Ok. Ahora vamos a limpiar un poquito nuestra app. Vamos a irnos a el código y vamos a ir eliminando lo que serían básicamente todos los métodos, o ustedes podrían comentarlos, ¿ya? Vamos a ir eliminando todos los métodos o todos los componentes que hemos creado. Por ejemplo, voy a eliminar este componente que está acá y voy a utilizar el componente tipo clase que está acá y lo voy a copiar. Lo voy a cortar, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer uso de ese componente? Bueno, muy sencillo. Vamos a darle clic derecho, o no clic derecho, sino que simplemente, como pueden notar, la carpeta que está abierta en el Visual Code, no la estoy compartiendo. Ay, Dios mío, no me pueden decir eso. Vamos por acá. Entonces, venimos por acá. Presentar ahora. Ok. Ok, listo. Ahora sí. Perfecto, ahí me disculpan.
vamos a irnos acá a lo que sería nuestra aplicación. Y como pueden ver, voy a retornar al punto donde estábamos. Voy a limpiar la aplicación. Vamos a eliminar estos componentes que tengo acá, que son los tipos función. No los voy a estar utilizando. Obviamente eso va a provocar que algunos componentes de los que estábamos haciendo uso ya no funcionen, porque los acabo de borrar. Entonces voy a eliminarlos del app. Por ejemplo, el header 1 que acabo de borrar, lo voy a eliminar del app. Y el hello world. Al guardar esto, pues simplemente vamos a notar que ahora pues los cambios se ejecutan porque hemos eliminado elementos. ¿Ya? Por favor, eso audio. Muteen el audio de la PC. Ok. Una vez que se ha hecho la eliminación del elemento, ahora vamos a irnos a crear lo que sería nuestro espacio para poder crear los componentes y tenerlos aislados. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer acá arriba. Como pueden notar, la aplicación tiene My App como carpeta principal, o sea, la carpeta que está abierta dentro del Visual Code. Ok, acá hay opciones para crear archivos y para crear carpetas. Vamos a crear esta carpeta. Esta carpeta la vamos a llamar My Components, que básicamente es la carpeta donde vamos a crear lo que serían... ¿Cómo está, profe? Permítame un segundo. Reanudamos. Entonces, he creado una carpeta llamada My Components, que es donde yo voy a ir creando todos los archivos referentes a mis componentes. Entonces, voy a darle clic derecho sobre la carpeta y le voy a dar nuevo archivo o new file. A este archivo le vamos a poner el nombre de nuestro componente. Esto para que sea más fácil encontrarlos. Entonces, vamos a darle aquí que este va a ser myheader.js. Ahora que he creado el componente myheader, debo de colocar todo el entorno o toda la estructura de ese componente. Como sabemos, dentro del app nosotros ya tenemos algunos componentes que estamos utilizando y voy a utilizar esta arquitectura, esta estructura de clase. Voy a eliminar el llamado a esa estructura porque la voy a llamar de otra manera. Este va a ser el encabezado. Ok. Lo voy a colocar por acá y lo único que debemos hacer es tener en cuenta que para que este componente pueda utilizar elementos del framework, debo de importarlos. Y para yo poder utilizar este componente fuera de este framework, o sea, de este archivo, debo de exportarlo. Entonces, vamos a importar los componentes o las librerías que necesitamos. ¿Cuáles son esas librerías? Bueno, sencillo. Vamos a importar lo que sería el style sheet, el text y el view. Vamos a importar todo el React y vamos a importar los components. Y bueno, el status bar no lo voy a necesitar. Entonces voy a darle clic acá, voy a copiar y los voy a pegar acá. Recordemos que simplemente es saber los nombres de los elementos para poder utilizarlo. Y luego lo que voy a hacer es exportar este objeto. ¿Para qué? Para que este pueda ser llamado desde otros componentes. Para ello simplemente voy a cambiarle el nombre al componente porque no me interesa que se llame Hello World, sino que quiero que se llame myheader. Yo recomiendo, sobre todo si son componentes principales, que el nombre del componente se llame igual que el archivo. Esto no tiene ninguna relevancia técnica más que saber que el componente myheader está escrito o está definido dentro del ambiente o dentro del archivo myheader. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones puede ser de que un archivo tenga más de un componente a utilizar. Entonces, si tiene más de un componente a utilizar, pues simple y sencillamente
bueno, se pone un nombre referente a los elementos internos del archivo o los componentes que se van a utilizar. Ok. Entonces, para hacer la exportación, simplemente debo de utilizar la sintaxis de ECMAScript 6 de JavaScript. Pues simplemente le doy export y le voy a dar que exporte my. Esto es para que vean otra forma de exportación, dado que yo podría utilizar el export default dentro de la declaración de la clase. Entonces, si yo le doy export default class header, entonces implica de que yo debería o solo voy a poder exportar el componente que estoy exportando por default. Con esta sintaxis yo puedo hacer más declaraciones de componentes y exportarlos si este fuese el caso. Por ejemplo, si yo tuviera dos componentes totalmente distintos acá, por ejemplo voy a tener el myHeader y myHeader2, entonces yo podría exportar perfectamente ambos sin ninguna clase de problema. Como les menciono, yo puedo tener múltiples componentes definidos dentro de nuestro mismo archivo y exportarlos de diferentes maneras. Como pudieron ver en el app.js, como ese hace un export default, entonces el app.js utilizaba componentes internos. Pero si yo tuviera más componentes que declarar y exportar, pues lo tendría que hacer de esta manera. Ok. Otra cosa interesante o importante es que yo no necesariamente voy a tener que exportar todos los componentes que utiliza la definición de mi componente. En pocas palabras, yo puedo tener componentes que se utilizan dentro del componente principal del archivo y solo exportar ese componente que necesito utilizar. Ok. Dicho esto, voy a borrar el header 2. Obviamente, este no lo voy a utilizar. Ya lo tengo. Y también vamos a utilizar un poco el style sheet. Como ya tengo una definición rápida, simplemente voy a copiar esto que está acá y lo voy a pegar. Obviamente voy a utilizar otros estilos. Ok. Lo primero es entender que, independientemente que esto se llame igual, este estilo solo se aplica para este componente. O sea, todos los elementos de este componente. El módulo de app no o sea, no se confunde realmente. Si yo declaro una variable con el nombre style acá, aunque también la tenga declarada acá, cada uno tiene un entorno cerrado que solo trabaja con sus propios elementos internos. Ok. Dicho esto, voy a crear cuál va a ser la estructura de nuestro header. En este caso, pues vamos a utilizar nombre myApp. Este va a ser el encabezado. Pero adicional a esto, es probable que yo necesite tener otros elementos. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser que la parte aparte del título principal, yo tenga un título adicional. Por ejemplo, vamos a tener otro text acá, ¿verdad? Y este va a ser React Native. Ok. Acá, como podemos ver, ya sabemos que los estilos los teníamos definidos por medio de estilos directos, o sea, componentes de estilos directos. Dado que estoy utilizando el style sheet, esto no debería estar así. De hecho, ya les había mencionado que no es muy recomendable tener estilos de esta manera, a menos que los estilos sean pocos como en este caso. Sin embargo, siempre es más limpio y mejor estructurado si estoy utilizando la hoja de estilo como se debe. Muy similar a como lo haría en HTML o una aplicación web normal. Ya sabemos que en una aplicación web normal permite poner los estilos en línea, pero es feo y aparte de que es feo, no es recomendado, porque imagínense que ahora yo tengo que tener dentro de esos estilos en línea y ese estilo lo tengo que reutilizar en otros elementos similares, entonces voy a tener un copy-paste de las mismas cosas. Entonces lo mejor es simple y sencillamente trabajar con la estructura
de los estilos y definirlos desde ahí. Entonces, en este caso, pues simplemente voy a eliminar esto. También va a ayudar a que la aplicación se vea mejor escrita. Voy a colocar un estilo también en el text. Siempre importante respetar los niveles de cada uno de los elementos. Y voy a eliminar esto, ¿verdad? Voy a eliminar esto. Al primero lo voy a llamar header 1 y al otro lo voy a llamar header 2. Diferencia. Bueno, la diferencia va a ser simple. Primero que nada, vamos a colocar, voy a eliminar esto acá, voy a colocar el font size, le vamos a dar un font size de 24 y obviamente tenemos que definirle el color, que va a ser igual a, dado que estamos utilizando fondo negro, entonces vamos a utilizar letras de color blanco. Vamos a invertirlo un poquito, vamos a darle 36 acá y vamos a darle 24 acá. Ahí lo tenemos. Y simplemente en el style hacemos referencia a esos elementos. Le decimos styles, punto, en este caso va a ser el header 1. Y en el otro vamos a hacer header 2. Como podemos ver, incluso se ve bastante mejor escrito y mejor organizado el código. Siempre es importante tener nuestro código organizado. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a hacer uso de este componente? Bueno, va a ser bastante sencillo. Vamos a irnos al app.js y debemos hacer la importación de ese objeto. ¿Ya? Voy a eliminar estos elementos que tengo acá porque ya no los voy a necesitar y simplemente vamos a colocar la importación de, vamos a hacer el import. En este caso le vamos a decir que vamos a importar lo que sería my header, ¿verdad? Y lo vamos a importar de una ubicación. En este caso debemos de ser claros con React y definirle, vamos a ver acá, y definirle específicamente dónde va a estar el objeto. Entonces, en este caso, ¿dónde va a estar? Bueno, va a estar en la carpeta, ¿cómo se llama? Se va a llamar, ¿cómo se llama la carpeta? My Components. Entonces le voy a decir que la carpeta My Components, .pleca, My Components, pleca y le decimos el nombre del componente, en este caso My Header. Ok, ahora lo único que necesito hacer para utilizarlo es simplemente utilizar la etiqueta My Header. Ahí la tenemos. Y ahí está. Voy a guardar. Y aquí tengo un error. ¿Ya vieron? React también tiene lo interesante que cuando el momento que tú estás haciendo el compilado, él te dice cuáles son los errores. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el error? Ahí te lo señala. Dice que estoy utilizando un igual. O sea, que es una sintaxis incorrecta. ¿Verdad? Sintaxis error. Miren que es claro. Sintaxis error significa que escribí mal el código. Es sencillo. Entonces, ahora me voy a ir a my header y vamos a ver qué fue lo que hice. Bueno, le puse igual cuando realmente se utilizan dos puntos, estructura básica de objetos JSON. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora simplemente vamos a visualizar y voilà, miren qué interesante. Tenemos my app y el segundo elemento es React Native, que es el segundo título que he utilizado. Ok, vamos a practicar eso. Luego de esto debemos de estar claros que los componentes no necesariamente van a ser o van a tener una estructura estática. Muy probablemente voy a tener componentes que
vayan a tener algunas configuraciones que se les deberán de pasar por medio de algún ciclo o por medio de algún proceso que haga alguna función en específico la aplicación. Entonces, voy a crear un nuevo componente, ¿ya? Voy a crear un nuevo componente. Este componente le vamos a poner mi artículo. Va a ser .js. Lo he creado dentro de la carpeta My Components, ¿ya? La idea es que a este artículo le podamos pasar algunas características, ¿ya? Aún no hemos visto cómo acomodar la interfaz. Lo vamos a ir viendo en el camino. Como pueden notar, cada vez que yo he agregado un nuevo componente, pues este se ve centrado y se ve configurado por los estilos que tenemos hasta el momento, ¿ya? Pero vamos a ir viendo luego cómo ir estilizándolos. Entonces, ahora vamos a irnos al artículo. Para el artículo, y para que no sea nada complicado, ¿ya? Simplemente le voy a copiar, ¿ya? Voy a copiar el componente myHeader íntegro, lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de mi artículo. Obviamente debo de hacer algunos cambios. Por ejemplo, no debe llamarse myHeader, sino que debe llamarse myArticle. Vamos a copiar aquí. Con control D podemos seleccionar dos textos iguales en Visual Code y vamos a llamarle artículo. ¿Ya? ¿Qué sería el componente principal? Ok. ¿Qué es lo que va a tener este artículo? Bueno, vamos a decirle que el view va a tener un contenedor, un estilo contenedor. Entonces le vamos a dar el style y le vamos a decir que el style va a ser igual. Vamos a ver aquí que el style va a ser igual a styles.contenedor. ¿Ya? El contenedor. Obviamente el contenedor no existe. Entonces hay que crearlo. Me voy a ir a Styles y vamos a crear el contenedor. Lo voy a crear en la parte de arriba para que tenga la jerarquía. No es importante el punto donde lo crees, sino que simplemente por una cuestión de orden. Entonces el contenedor va a ser un objeto que va a tener diferentes estilos. Ya saben que los elementos dentro de los estilos se separan por medio de una coma. ¿Ya? Ok. ¿Qué va a tener el contenedor? Bueno, el contenedor va a tener un background color. Miren qué rápido que es escribir, ¿verdad? Porque solo pongo background y automáticamente él me sale la palabra completa. Solo debo seleccionarlo. El asistente es excelente para eso. Y le vamos a decir que el background color sea de color blanco. ¿Ya? Vamos a decirle que tenga un padding. Miren, este es el padding. No necesito saberme la palabra completa. Vamos con el padding y le decimos que tenga un padding de 5. ¿Ya? Le voy a decir también a este señor que tenga un border radius. Vamos a ver aquí el border radius. Aquí lo tenemos. Y le vamos a decir que sea de 5 también. Para que sea como redondeadita la esquina. Entonces vamos a ir viendo que esto va a ir tomando forma y un estilo bastante interesante. Ahora le voy a decir que el font size aquí le he llamado header, ¿verdad? Va a ser el header del artículo y el header, y este va a ser como el cuerpo o el párrafo, ¿ya? Entonces voy a cambiar para una cuestión de saber diferenciarlos, ¿verdad? Y no mezclar conceptos. Al header siempre le vamos a llamar header, pero le vamos a cambiar el tamaño. Le vamos a decir que el tamaño sea de unos 18 píxeles, ¿ya? Y al header 2, en vez de llamarlo header 2, le vamos a llamar contenido. Contenido, contain, ¿verdad?
Y pues obviamente hay que ponerle el nombre acá para que conserve los cambios. Y le vamos a decir que tenga unos 12. ¿Ya? Entonces, ahora ya hemos configurado nuestro elemento. Sin embargo, las letras y el fondo están en blanco. Hay que cambiárselo. Vamos a decirle que las letras aquí en este caso sean totalmente negras. Y el fondo, para que sea negro sobre el color blanco. Ok. El tema acá es que yo voy a necesitar que este artículo, los elementos internos del artículo sean totalmente dinámicos. Ya no pueden ser estáticos, sino que sean dinámicos. Entonces, para que esto sea de esta forma, ¿verdad? Y podamos pasarle las características al elemento, tengo que hacer uso de las props. ¿De las props de quién? Del componente. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, va a ser sencillo. Me voy a venir acá y le vamos a decir aquí, y vamos a escribir que en vez de myApp, que es un valor estático, va a ser this.props. Bueno, aquí hay que usar unas llavecitas. Y le vamos a decir que va a ser this.props. Ahí tenemos las props y le vamos a decir que va a ser header. ¿El encabezado de quién? Del artículo. ¿Ya? Y el contenido vamos a decirle que sea this.props, ¿verdad? Contenido. ¿No le está trayendo recuerdo esto? Aplicaciones web. ¿Qué pasa? Esto es JavaScript al final del día, ¿verdad? Lo mismo que ustedes, los mismos conceptos que ya manejan sobre desarrollo de aplicaciones web orientado a componentes son los mismos conceptos que se manejan acá. Un poquito distintos dado que estamos utilizando un framework, pero muy similar, ¿ya? Ok. Ahora que ya tengo el texto del encabezado y el texto del contenido, ahí lo tenemos, el header y el contenido, debo de hacer uso de ese artículo. Entonces me voy a ir a el app. Miren que voy a ir al app. En el app, obviamente, tengo que importar ese componente. Entonces vamos a hacer el import. ¿Saben? Para que no se compliquen la vida, copian y pegan. ¿Ya? Decimos que el objeto que voy a traer va a ser el artículo. Obviamente, voy a exportar lo que sería el artículo, que es lo que estoy exportando acá, my article. Ok. Qué buen inglés, ¿verdad? Ok, entonces, ahora voy a irme a lo que sería el objeto. Aquí podríamos crear un contenedor. Vamos a decirle, pero por el momento no lo vamos a crear. Simplemente vamos a dejar caer el objeto directamente. Ya cuando estemos maquetando, ahí sí ya vamos a tener que trabajar con contenedores, estilos para el contenedor, estilos para los objetos, etc. Entonces, voy a decirle a él que me agregue un artículo. Miren, ahí aparece. Y listo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Miren, ahí está. Ahí está el artículo. Miren, ahí está ese puntito blanco que ustedes ven ahí, es el artículo. ¿Qué pasa? No tiene contenido. Porque no se lo he definido. ¿Ya? Ok, entonces, ahora nos vamos a ir acá y hay que definirle el contenido. ¿Cómo lo hago? Por medio de las props. ¿Y quiénes son las props? Bueno, como JSX trabaja con una estructura muy similar a HTML, pues se las pasamos como que fueran propiedades de HTML. Entonces le decimos que, ok, que lo que sería el header, o sea, la propiedad header, vamos a decirle aquí, sea igual, y le ponemos entre, por ejemplo, artículo 1. ¿Ya? Y hay que pasarle también la propiedad contenido. Y le vamos a decir que el contenido va a ser igual a contenido 1. Y ahí lo tenemos.
¿Ok? Ahora que ya tengo estas propiedades definidas, vamos a ver qué ha pasado. Y miren, ya lo vieron. Ahí está el artículo 1, contenido 1. Vamos a hacer algunos cambios. ¿Ya? Vamos a decirle acá que, bueno, ya se fijaron de que las letras están bastante pequeñas. Vamos a subirle un poquito el tono. Le vamos a decir que sean de 20 y que las internas sean de 18 para que se vean un poquito más grandes. Adicional a esto, le vamos a decir al contenedor que tenga un margin. Entonces, para que no se pegue, ¿verdad? Un margin de 5. ¿Ya? Un margin de 5. Vamos a ver el cambio, ¿ya vieron? Ya se están viendo los cambios de los nuevos elementos. Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, lo que pasa es que ahora MyArticle es un objeto totalmente dinámico que puede tener diferentes comportamientos en base a las propiedades o atributos que yo le defina. Entonces, ahora le voy a decir que vamos a copiar esto y lo vamos a pegar y vamos a poner acá que esto va a ser el artículo 2 con el contenido 2. Y vamos a tener el artículo 3 con el contenido 3. Vamos a guardar. Y miren, ahí está. Los artículos se van agregando. Y no tuve que crear 3 componentes artículos. No, creé un componente artículo que por medio de sus propiedades se le modifican sus características. Ok. Entonces, vamos a practicar eso un ratito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simple y sencillamente vamos a ver cómo sería un componente con propiedades modificables utilizando funciones. Bueno, sencillo. Me voy a ir acá, voy a crear otro componente. Este también va a ser un artículo, pero va a ser un artículo, va a ser un componente funcional. Entonces, lo vamos a hacer así. MyArticle. Pero le vamos a poner una F para diferenciarlo del anterior, ¿ya? O sea que es por medio de funciones o es un componente funcional, ¿ya? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto es bastante más sencillo. Vamos a importar ya lo que serían los style sheets, etcétera. Le vamos a decir a él que tengo una función y nos podemos fijar en el app.js cómo está estructurado. Ya se fijaron, simplemente utiliza un return sin más, ¿ya? Y decimos que es un function. Hay que importar lo que sería la librería de React para que me reconozca lo que sería el JSX. Vamos a borrar eso y simplemente vamos a decirle que haga un return, ¿ya? Y lo que va a retornar va a ser, hay que ponerle el nombre, aquí, vamos a ponerlo bien, ahí lo vamos a llamar así y le vamos a decir que retorne. ¿Qué va a retornar? Bueno, va a retornar lo que sería los objetos de JSX. Entonces, para que sea algo sencillo, pues simplemente vamos a copiar y pegar este, tal cual. Ya lo ven ahí. Acabo de copiarlo y pegarlo. Ahora simplemente vamos a hacer el export. Export con llaves y decimos que lo que vamos a exportar va a ser MyArticle funcional. ¿Ya? Recuerden que también lo pude haber puesto en el mismo archivo, pero esto es para que vean la diferencia, simplemente. Es una práctica porque incluso muchas veces crear un componente o un archivo para componente para solo 3 líneas de código, pues tampoco es muy práctico, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente exportar ese objeto.
Pero como pueden ver acá, aquí sí van a ver algunos cambios. Estoy utilizando el this.props, ¿ya? Para eso tengo que utilizar simplemente el props y pasarlo como parámetro. Y obviamente, como esto no es una clase, tampoco necesito utilizar la palabra reservada this. Simplemente con utilizar props como un simple nombre, ¿verdad? De parámetro, entonces él puede acceder a las propiedades de este. Ok. Vamos a probarlo. Bueno, vamos a crear el estilo para que tenga básicamente el mismo estilo, ¿ya? Y lo único que vamos a hacer simplemente es exportarlo o importarlo a lo que sería nuestro app. Vamos a irnos al app. Voy a ponerlo acá de este lado para que lo veamos aquí en el app. Y simplemente, nuevamente, voy a copiar y pegar para que no tengamos problemas. Y solo voy a cambiar el componente al que estoy haciendo referencia. En este caso vamos a hacer referencia al artículo F. ¿Ya? Y simplemente lo voy a agregar acá. Voy a copiar. No, aquí no necesito. Bueno, sí, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Porque básicamente tienen la misma estructura. Sin embargo, obviamente no voy a utilizar artículos, sino que voy a utilizar artículo F. ¿Ya? Que es el artículo funcional que he creado. Artículo, y vamos a poner aquí artículo F y contenido F. Simplemente para diferenciarlo de los anteriores. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver el cambio y ahí lo tenemos. ¿Ya lo vieron? Es una función. El comportamiento es el mismo. El comportamiento es el mismo. Pero la estructura o la arquitectura, como se crearon los componentes, son diferentes. ¿Ya? Ok. Vamos a ponerlo acá a la par, para que lo veamos. Uno declara una función. Vamos a ponerlo ahí con las mismas líneas de código. Uno declara una función que retorna un objeto JSX y recibe como parámetro las propiedades. El otro es una clase que no recibe parámetros, pero sí retorna o tiene una función llamada render de forma interna que retorna las propiedades. Okay. Utiliza básicamente la misma línea de estilos, o sea, ahí no hay ningún cambio y tienen la misma funcionalidad. ¿Ya? Ok. Que sean en comportamiento iguales no significa que sean totalmente iguales como en arquitectura interna. Recordemos que las clases tienen sus características, tienen todas las bondades que tiene la programación orientada a objetos, ya que es un paradigma de programación que ustedes, entiendo, conocen perfectamente. ¿Ya? Tiene encapsulamiento, tiene polimorfismo, tiene abstracción, tiene etcétera, ¿verdad? Y la otra es una función que a nivel de JavaScript trabajan con lo que sería el function prototype. Sin embargo, también tiene sus características muy particulares, ¿ya? Es un poquito más complicada de trabajar que la programación orientada a objetos desde la arquitectura o desde la lógica de un prototype. Sin embargo, se puede utilizar, ¿ya? Pero es un poco más limitado a nivel de implementación de lo que serían el paradigma como tal. Mi recomendación, cuando los componentes sean excesivamente complejos y tengan demasiados comportamientos particulares y adicional a esto requieran manejar estados y encapsulamiento de propiedades, utilicemos componentes de tipo clase. Si nuestro componente es simplemente un elemento básico, sin mucha estructura ni mucha complejidad, utilicemos componentes del tipo función. En este caso, para el ejemplo muy en particular del que estamos utilizando, el componente idóneo para este pequeño artículo que estoy creando con estas características, el componente idóneo es un componente del tipo función. Porque es pequeño, es básico, no es muy complejo.
Sin embargo, en las próximas clases vamos a ver componentes muchísimo más complejos, con características muy particulares. Y entonces vamos a hacer uso, y va a ser muchísimo más sencillo trabajar con componentes de tipo clase. ¿Estamos? Ok. Dicho esto, finalizamos acá.